¿Qué tal amigos del canal? Segundo video, máquina cerradora de codo o brazo con sistema de arrastre por doble rueda de puller. Esta máquina es para materiales de tipo pesado. Trae caja electrónica y motor incorporado que trabaja el posicionamiento de las agujas. Desde el panel podemos variar la velocidad y el posicionamiento. Siguiente tenemos el volante, guía hilo superior, conjunto de tubo guía, conjunto tensor de hilo superior. Siguiente, plato presor del pie que trabaja con una tuerca tipo mariposa para dar presión manual. Vemos la palanca de liberación de tensión, tira hilo superior y más abajo ya vemos lo que es el ajuste de la máquina. En este caso, dado sujetador de aguja, pie, placa aguja y diente. Por esta parte tenemos el conjunto tensor de hilo inferior, el botón de largo de puntada. Siguiente, mirilla del tanque de lubricación. Continuando por esta parte superior vemos la leva tirahilos inferior. Esta parte es el sistema de puller. Este trae dos reglillas para regular el avance del material. Normalmente estos puntos se dejan en la misma posición para que el material no se recoja. Más abajo encontramos la rueda dentada del puller. Esta es metálica, también las hay en goma, pero se trabaja más para materiales sintéticos. Tenemos una segunda rueda extractora, también metálica, pero esta avanza con relación al largo de puntada. Más adelante veremos su funcionamiento interno. Asimismo, como regulamos la presión del pie prensatela, también el puller trae su tornillo para dar presión. Esta es la parte que ya habíamos visto para la presión del pie de prensatela. Continuamos con lo que es el enhebrado general en máquina cerradora. Va desde el portacono al guía hilo superior. De ahí al tensor se enhebra en forma de U, seguido a este tensor pequeño y luego a la palanca de liberación de tensión. De ahí al tirahilo superior, pasa por encima del tirahilo, va al siguiente guía hilo, luego va directo hacia la aguja, se enhebra de frente. El calibre de aguja que manejamos es 149x5, calibre 120. Vamos con el enhebrado inferior. Empezamos desde el portaconos. De ahí pasaríamos a este guía hilo superior. Siguiente al tubo guía. Abrimos esta tapa. Pasamos a esta parte donde encontramos estos guía hilos. Deben ir en medio de ellos. Luego a estos tensores. De ahí a lo que es el tirahilos inferior. Este trae también sus guía hilos, debe pasar en medio. Luego el enhebrado va a lo que es el brazo de la máquina. Por comodidad hemos retirado todo el ajuste para mostrarles lo que es el enhebrado del looper. El hilo debe pasar por este guía hilo, de ahí hacia la parte de atrás del looper. Luego saldría hacia el frente y enhebramos hacia la parte izquierda del looper a lo que es el ojo del looper. Siempre debemos manipular el volante para dar la mejor posición. Estando la aguja en su punto muerto inferior, el looper avanza de derecha a izquierda, pasa por encima del ojo de la aguja, continúa avanzando hasta llegar a su máximo extremo izquierdo. Las agujas continúan su recorrido y el looper hace un esquive. La aguja adentra por la parte detrás del ojo del looper hasta llegar a su punto muerto inferior y nuevamente se repite el ciclo. Relación diente y rodillo extractor. Aquí tenemos el rodillo extractor inferior. Esta biela corta da el movimiento al rodillo a medida que avanza el diente, como pueden observar. Va sujeta al diente mediante un tornillo con cuello. Vamos a ubicarlo.
sería este el tornillo. Les recomiendo mover el volante para centrar el diente y así poder ajustar el tornillo sin problema. Bien, vamos a ubicar la planchuela nuevamente y los tornillos y pasaremos a lo que son las pruebas de costura en la máquina. Desde el botón encendemos la máquina. Como pueden observar, esta se posiciona. La máquina trae dos pedales. El pedal derecho levanta el prensatelas y al izquierdo acciona el avance de la máquina. Desde esta palanca manual subimos o bajamos la rueda del puller. Vamos a verificar la diferencia en el arrastre. Ciclo del diente, máquina cerradora. La barra aguja empieza en punto muerto superior. Al descender, el diente, que se encuentra arriba, empieza su avance en horizontal hacia atrás. Igualmente, el puller avanza. Cuando el diente llega al final de su recorrido y empieza a descender, el puller termina su avance. Si nos deseas apoyar, puedes hacerlo desde el botón gracias. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y compartir. Bien amigos, esto es todo sobre el modo de uso de la máquina cerradora. Nos vemos en un próximo video tutorial.